Saludos, 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 ánimo, fuerza, pilas. Muy buenas noches para todos. Que Dios me los bendiga. Qué gusto, qué alegría es podernos reunir como iglesia para aprender y edificarnos, que es el propósito del Señor. Y sobre todo, pues, estudiar el tema de la naturaleza distintiva de la iglesia, yo creo que es algo que nos tiene que mover a nosotros, porque eso nos va a ayudar mucho a crecer en nuestra fe. A veces, yo no sé si ustedes se han preguntado por qué estoy aquí. ¿Cómo así que yo soy la iglesia? Ahorita, hace un ratico nos reíamos con la hermana Lidia porque nos dijo, ay, no, hoy no vengo manejando, hoy estoy en la casa. Vengo de la iglesia. Y yo mismo, venga, ¿cómo así estoy en la iglesia o en el edificio? Porque la iglesia somos nosotros, sino que es que estamos acostumbrados. Yo lo entiendo y lo hacemos de una forma jovial y divertida, pero son cositas que nosotros también, en las que nosotros tenemos que ir. La iglesia soy yo. Entonces yo no vengo de la iglesia. Donde yo estoy, soy la iglesia. Y eso es lo que nosotros necesitamos aprender. Pero yo voy a seguir insistiendo, hermanos y hermanas, en que nosotros tenemos que ser una iglesia viva. Nosotros tenemos que ser una iglesia viva. Lastimosamente, y lo digo así, lastimosamente, nuestras congregaciones son muy pasivas. Estamos estáticos. Y eso en psicología, ahí no está Carolina. Carolina es una hermana de Girardota que es psicóloga, entonces yo cada que digo algo de psicología me apoyo en ella. O la miro a ver si estoy equivocado. Pero eso en psicología se llama zona de confort. Nosotros hemos entrado en una zona de confort espiritual. ¿Y saben una cosa? ¿Saben cuál es el problema de la zona de confort? Que no solamente nos estanca, sino que es que cada quien entra en sus propias zonas de confort. Y es bien triste. Ustedes, me imagino que ustedes conocen, pues acá dicen indigentes o habitantes de calle. Las personas se deambulan todo el día y toda la noche por la calle con un costal al hombro, ¿sí? Eso aquí hay un dicho que dice que nadie sabe el peso del saco, sino el loco el que lo carga. Entonces, uno podría decir, venga, esas personas nos mueven a cierta misericordia, de hecho nos mueven a actuar con lástima, porque personas que terminan en una condición de calle y uno dice, ¿y por qué? Y yo conozco un señor, en particular conozco un señor que el tipo es, si todavía está vivo, no sé, pero era una eminencia en física, química y matemáticas. Era profesor de una universidad acá, era profesor de una de las universidades estatales de acá, la Universidad de Antioquia, y el tipo terminó en la calle, viviendo en la calle. Y uno podría decir, no, qué bueno sacar esas personas de allá y tenerlas en un lugar y resocializarlas. ¿Saben qué es lo difícil? Que es que ellos están ahí en su zona de confort. Y ustedes me podrán decir, ay hermano, ¿cómo van a estar en una zona de confort si tienen que aguantar el sol, el frío, hambre? Pero se acostumbraron a eso. Y esa fue la zona de confort que ellos escogieron. Por eso ese es el peligro de las zonas de confort. Porque nosotros estamos en una zona de confort espiritual en la iglesia. Yo soy buen cristiano. ¿Y qué te hace pensar que sos un buen cristiano? Yo voy a la iglesia cada 8 días. Yo tengo una forma de, cuando me preguntan en mi trabajo, ¿y ese carro está bueno? María, ese carro está muy bueno. Va a misa cada 8 días, se confiesa cada 15 para no guardar muchos pecados, está súper bueno. Nosotros entramos en esa zona de confort. Es que para yo ser un buen cristiano, ¿qué me hace un buen cristiano? No vamos a mirar el ejemplo bíblico todavía. ¿Qué me hace un buen cristiano? No, él me hace un buen cristiano. Mano, yo me reúno.
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice Hebreos capítulo 10, versículo 25, ¿cierto? Que eso es lo que dice Hebreos 10, 25. Pero nos quedamos ahí, porque el 26 dice que nos estimulemos al amor y a las buenas obras, pero aunque yo vaya el domingo, yo voy el domingo, hermano, allá, y yo me siento, y es chévere el culto, y también ofrendo, y participo en la cena del Señor, entonces yo soy un buen cristiano. Yo no... van a decir ustedes, ¿a qué se le parece esta frase? Yo no adultero, yo no mato a nadie, yo no le hago mal a nadie, ofrendo de acuerdo a lo que el Señor me da. ¿No le parece que esas fueron las mismas palabras del fariseo orando? Gracias te doy, Señor, porque no soy pecador como este publicano. Cumplo la ley, diezmo. Zona de confort. Zona de confort. Y la zona de confort en todo en nuestra vida es una señal de alerta. Ojo, cuando entramos en zona de confort en nuestro hogar, nos estancamos. Entramos en la zona de confort. Ojo. Zona de confort en nuestro trabajo. Pero sobre todo, ojo, y necesitamos salir de esta zona de confort como iglesia. Mucha letra, poca vida. Esa es nuestra zona de confort. Recitamos textos de memoria. Solo por parecernos espirituales. Solo de apariencia. Pero no le estamos colocando vida. Porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero andamos ahí, ay, ¿cómo voy a resolver tal problema? Ay, ¿yo qué voy a hacer? Ay, no. ¿Dónde está la vida de esas palabras? Sí, son promesas del Señor para su vida, para mi vida. ¿Dónde está? ¿Dónde están esas promesas? Cuéntenme, en nuestras vidas. Los judíos en el antiguo pacto, ¿saben qué les pasó? Entraron en zona de confort. Pregunto, ¿era el pueblo de Israel el pueblo de Dios? Sí. ¿Todos están de acuerdo? Amén. ¿Era el pueblo de Israel el pueblo escogido por Dios? Sí. ¿Era el pueblo de Israel el pueblo que tenía la ley y conocía la ley de Dios? Sí. Amén. Amén. ¿Era el pueblo de Israel el pueblo del pacto de Dios? Sí. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel entonces? Cuénteme qué pasó con el pueblo de Israel. Lo tenían todo. ¿Por eso qué pasó? Si lo tenían todo, ¿qué pasó? Se cansaron de que Dios les ayudara. Entraron en zona de confort. Dejaron de mirar la ley para cumplirla en todos los aspectos. Y se fueron a la letra. La ley dice, la ley dice, la ley dice. Por eso el Señor dice, el Señor Jesús les dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, es que no es solamente el acto físico. Hay otras formas, ¿cierto? Y miren, que era lo que estábamos viendo la semana pasada. Esta es la diapositiva. Vamos a mirarla para que le recordemos un poco de cómo era que estaba instituido esa ley. Tenía un sacerdocio, que de eso hablamos. Ese sacerdocio venía por Leví, por la tribu de descendientes de Aarón, y que de los levitas venía el sumo sacerdote. Que Cristo es nuestro sumo sacerdote, no por la tribu de Leví, sino por el orden de Melquisedec, un orden mucho más anterior, mucho más antiguo. Y ese pacto buscaba la perfección, pero no lo logró. Yo quiero que miremos unos textos. ¿Tienen sus Biblias allí? Sí. Porque, a ver, nosotros, por tiempos, por años, viviendo en la gracia del Señor, pues siempre hemos visto que la ley era como, no, es que la ley, hermano, no, la ley. Venga, pero vamos a leer, vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo número 19.
Este salmo es precioso. Pregúnteme cuál es mi salmo favorito. Salmo 19. Y su libro, no, y su libro de hoy favorito es el Salmos. No, salmos, haciendo un paréntesis, los libros de sabiduría o sapienciales, unos libros bien, bien lindos para uno leerlo y a mí personalmente, cuando estoy en momentos, pasando por momentos muy difíciles de tristeza o algo así, a mí me reconforta mucho leer los salmos. ¿Y saben por qué? Es porque yo veo los salmos como que son, bueno, los salmos el libro de salmos era el himnario de los judíos, entonces son alabanzas. Sí. ¿Sí? Entonces uno se pone a mirar lo que escribió David o lo que escribió el salmista y, pues eso a mí me anima bastante, ¿sí? Entonces les recomiendo ahí que busquen los salmos, proverbios, ¿sí? Ya somos dos. Me encantan los salmos también a mí. Sí, qué bueno. El libro de Eclesiastés y Cantar de los Cantares es muy bonito. Cantar de los Cantares es bien, bien bonito. Aquí en el Salmo 19, vamos a leer a partir del versículo 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Entonces, hermanos, según lo que nos está diciendo el salmista, según lo que podemos entender acá, la ley era buena. La ley era buena. Y claro que tenía que ser buena. ¿Sabe por qué la ley era buena? Porque era la ley de Dios. Dios no hace nada malo. Entonces, la ley sí era buena. El problema de la ley no fue la ley. ¿Saben cuál fue el problema de la ley? Nosotros. Los leyistas. Los leyistas, sí. Porque es que miren lo que la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Es decir, que la ley de Jehová, que los mandamientos de Dios tienen algo y es un poder transformador. Pero para poder que la ley para que nos gocemos en eso, pues tendríamos que no ver la ley como una carga. Cuando los judíos entraron en zona de confort, empezaron a ver la ley como que empezaron a ver la ley como una carga y como algo que había que cumplir, un ritual. ¿Sí? Pero ustedes podrían decir, sí, hermano, pero ese es el Antiguo Testamento, ahorita vivimos bajo la gracia, pero vamos a mirar, le voy a pedir el favor a la hermana Angie, que busque en el libro de Romanos, capítulo 7, el versículo 16, y le voy a pedir el favor a la hermana Giomer, que busque primera de Timoteo 1:8. Romanos 7:16. Sí, hermana, por favor. Dice así: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Ok, la ley de Dios es buena. Hermana Giomer, primera de Timoteo 1:8. Bueno, hermano. Primera de Timoteo 1:8. A ver, 7, 8. Sabemos que la ley es buena si se usa de ella conforme al propósito que tiene. Amén. En la Reina Valera dice si uno la usa legítimamente. Legítimamente. Entonces, hermanas y hermanos, la ley era buena.
La ley en sí era buena. ¿Por qué? Porque la ley tenía como propósito transformar al hombre. Transformar al hombre. Ese era el propósito de la ley. O sea que la ley no cumplió su propósito, no por la ley, sino por nosotros. Entonces, el pacto anterior quedó abrogado. Eso viene de la palabra griega afasnismos, es decir, aplastada. No queda nada de nada, completamente desapareció la ley. El nuevo pacto se constituía en una esperanza, porque el primer pacto o antiguo pacto nadie lo pudo cumplir. La ley o antiguo pacto era solo una sombra de lo que venía. Miren la ley, está, los libros de la ley. ¿Y a qué estaba apuntando estos libros de la ley? A la cruz de Cristo. Era la sombra. Ahora, A la ley no solamente era los 10 mandamientos, sino también los otros 600 tantos ordenamientos, ¿no? Exactamente. Todo lo que está ahí. A ver, la ley eran, solamente que coloqué la imagen de las tablas de la ley, porque la ley eran los 10 mandamientos más todas las ordenanzas civiles y religiosas, morales, que tenían que cumplir los que estaban bajo la ley. Entonces, a ver, nosotros miramos y cuando hablamos de los 10 mandamientos, ¿cierto? Todos esos mandamientos nos iban encaminando ¿a qué? Alguien dice que los 10 mandamientos estaban divididos en dos. Los primeros 5 son mi relación, es una relación perpendicular, mi relación con Dios. Y los otros, del 6 al 10, los otros 5, son la relación horizontal, mi relación con el prójimo. ¿Sí? Entonces, la ley, los mandamientos tenían eso. Y enseguida Dios quería, a través de la ley, decirnos muchas cosas. A ver, guardar los pactos, ¿cierto? Santificar los días de fiesta judía. O sea, separar esos días. Eso era lo de santificar las fiestas. ¿Sí? Guardar el sábado, ellos tenían que observar guardando el sábado, el día de Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. ¿Sí? Todo eso, la Pascua, todo eso hacía parte. Pero también estaba el ritual de la circuncisión, todos los rituales que habían cuando las mujeres daban a luz, todos los rituales que habían cuando las mujeres estaban en su ciclo menstrual, lo que pasaba cuando había una persona enferma, todo eso. Cuando tocaban un muerto. Cuando había un muerto, todo eso hacía parte de la ley. Pero esa ley estaba aplicando, y todo el sistema de sacrificios, esa ley estaba aplicando directamente a la cruz de Cristo. Porque nosotros encontramos salvación. Voy a devolverme acá. En esta me puedo volver. Sí. Nosotros encontramos salvación. No, pero ¿por qué se ve? Ok. Nosotros encontramos salvación y todos los seres humanos han sido salvos o hemos sido salvos por la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo. Entonces es aquí donde nosotros tenemos que mirar. Entonces, a la ley de Moisés estábamos muertos, no había salvación. El único que cumplió la ley a cabalidad fue Jesús y demostró que la ley no era difícil de cumplir. Había que tener el propósito de hacerlo. Por este motivo, Cristo es el fin de la ley. Cristo llegó al fin de la ley. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 3, versículos 9 al 11, por favor, Daniel. Dice así. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación.
Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Si lo que perece, no lo que parece, sino lo que perece. Si lo que perece tuvo gloria. Entonces. La mía dice, me parece, ok, perdón. Sí, sí, sí. Pensé que Sí, estaba hablando de la última palabra. Yo dije, la última palabra permanece. Ok. Sí, sí, sí. Está bien. Muchas gracias, hermanos. Entonces, Pablo está diciendo, el Espíritu Santo nos está diciendo, a ver, venga. Imagínense en dónde estamos. Pablo está hablando de la gloria que tuvo el antiguo pacto. ¿Cómo así? ¿A poco, hermano, el antiguo pacto fue glorioso? Sí, fue glorioso. ¿Y por qué fue glorioso? Porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. Acabamos de leer en el Salmo, ¿no? Y muchos fueron salvos, y muchos fueron salvos de todos modos. Claro, que eso es. Entonces, ¿dónde estaba la gloria de la ley? En que en la ley se lograba la salvación. Y era correcta en todo sentido. Claro, es que el mandamiento es puro. Viene de Dios. La gloria de la ley, aunque la ley tenía un principio y un fin, el fin era la cruz de Cristo, y todas las personas que murieron cumpliendo la ley fueron salvos en su fe por la cruz de Cristo. Que no sabían que Cristo iba a morir en la cruz, ¿cierto? Muchos de ellos no sabían. Esta referencia, hermano, pero es que la gente profetizó. Isaías profetizó, sí. Isaías profetizó, pero ¿cuánto tiempo pasó entre que el pueblo de Israel recibiera la ley y el profeta Isaías? Pasaron muchos años que el pueblo venía observando la ley de Dios y todas las personas. Entonces, ¿dónde estaba la gloria? La gloria estaba en que la gente era salva en la ley. Ahora, que era un sistema comparado con lo que tenemos ahora, inferior. ¿Por qué piensan ustedes o qué entienden ustedes cuando yo digo que era un sistema inferior? Porque Jesucristo lo hace perfecto. ¿Por qué más? Ahora no tenemos todo eso que era tan tedioso de tantos rituales, tanta matadera de animales, tanta sangre derramada de animales. Claro, era inferior, ¿por qué? Porque si bien las personas eran salvas de su pecado, cuando ofrecían el sacrificio, no era una salvación completa. El próximo año tenían que volver a hacer lo mismo. O al otro día. Si te volvías a equivocar. Si lo volvías a hacer, era el otro día. No podías esperar un año. Sí, porque a veces lo que pasa es que a veces lo confundimos con el día de la expiación. El día de la expiación era una fiesta solemne de los judíos, donde era el día, digo yo, que era un día muy especial porque era el día. ¿Ustedes recuerdan cómo estaba dividido el templo? El templo estaba dividido en dos partes. Se me está olvidando. El lugar santo. El santo y el lugar santísimo. Entonces, en el lugar santo era donde todo el tiempo estaban los sacerdotes auspiciando su ministerio, sacrificando una cosa, la otra, la gente iba a adorar al lugar santo. Pero había un velo en el templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y era bien grueso ese velo. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, los panes de la proposición y algunos elementos que estaban guardados dentro del arca. ¿Y quién podía entrar al lugar santísimo? Solamente el sumo sacerdote. Solamente el sumo sacerdote. Y una sola vez al año. ¿Qué día? El día de la expiación. Pues en el día de la expiación entraba el sumo sacerdote. Ojo, que el sumo sacerdote para poder entrar al lugar santísimo tenía que estar en una santidad, en una pureza. ¿Por qué razón? Porque si no estaba el sumo sacerdote en esas condiciones,
solamente al entrar al lugar santísimo. Recuerden que el acta representaba la presencia de Dios. Solo estar ahí, se moría. Entonces, el sumo sacerdote entraba, vamos a parar para que vean, como con algo, como una cuerda y unas campanitas. Cuando él entraba al lugar santísimo, él tenía que ir tocando las campanitas. ¿Por qué? Porque si el sacerdote moría, el sumo sacerdote moría allí, nadie podía entrar a sacarlo, lo tenían que alar desde la cuerda, porque nadie podía pasar el velo del templo. ¿Sí? Eso hacía parte del ritual. Entonces yo lo digo, de que pues el día de la expiación era un día muy especial, porque era el día que el sumo sacerdote podía llevar en representación del pueblo los pecados del pueblo delante de la presencia de Dios. Pero me imagino que también entraba escoba, trapera, un limpión, porque es que era un año recogiendo eso polvo ahí, ¿no? En el lugar santísimo, ¿quién lo limpiaba? Bueno, Dios lo mantenía limpio. Bueno, Ahora, una pregunta. Si era así, entonces, los sumos sacerdotes tan malos como Caifasia y Anás. Okay. Todo iba funcionando muy bien. Y así funcionaba. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo de Jeremías. Jeremías 31, que es un texto que hemos leído varias veces, es cuando leemos: he aquí vienen días en los que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Entonces miren el peligro de entrar en zona de confort, Daniel y hermanos. El peligro es el siguiente. Cuando yo entro en zona de confort, me convenzo a mí mismo de que las cosas están bien. Nosotros somos el pueblo de Israel. Somos linaje de Israel. ¿Ustedes recuerdan a Jesús enseñando? Cuando Jesús le dice: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Y qué fue lo que contestaron los líderes religiosos judíos? Linaje de Israel somos y nunca hemos sido esclavos de nadie. Te faltó una clase de historia, amigo. Duraron como 400 años siendo esclavos en Egipto. ¿No fuiste a esa clase ese día? Ese día no fueron. ¿O acaso no fueron esclavos como 400 años en Egipto? La descendencia de Israel, de Jacob, ¿fue o no fue esclava en Egipto como por 400 años? Claro. Y todos los cautiverios también, además. Exactamente. Entonces, ellos habían entrado en esa zona de confort. Y ellos se creían que eran el pueblo del pacto, pero ellos ya habían invalidado el pacto. Es decir, que no eran. Y por eso, pues, habían un montón de cosas. Por eso ahí es donde uno puede entender. Cuando uno comprende todas esas cosas, uno puede entender la actitud de Jesús hacia los líderes religiosos judíos. Jesús no le dijo a una mujer pecadora ni a un hombre pecador las cosas que le dijo a los escribas y fariseos. Ay, de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Eso fue lo más bonito que le dijo ese día. Y lo que le dijo Juan el Bautista también a ellos. Sí. Entonces, era por eso. Es que de hecho no tenían por qué haber dos sumos sacerdotes al mismo tiempo. Que se alternaban año a año, se alternaban. Era la corrupción a lo que habían llegado. Y miren, si queremos hacer un comparativo, nosotros podríamos estar en la misma situación. Ay, sí, nosotros somos la iglesia del Señor, nosotros somos la iglesia verdadera, porque nosotros nos reunimos los domingos, pues, excepto de los adventistas del séptimo día, todos se reúnen los domingos. ¿Sí o no? Los budistas también no se reúnen. Pero hablando de las religiones de Occidente, hermano. Sí, hablando de las religiones cristianas, las denominaciones cristianas. ¿Sí? Entonces, ¿todos se reúnen o no se reúnen los domingos? Sí. Sí. Solamente la adventista. Tenemos la Biblia. ¿Saben qué es lo más curioso? Que es la misma Biblia que usamos nosotros. Ahorita que mostraste eso, pues me pareció que era la Constitución de Venezuela que tenía Chávez. El bolsillo. Hermano bolivariano. Entonces, tenemos la Biblia. Nosotros también.
Seguimos lo que la Biblia dice. ¿En serio? Nosotros también. Digo en serio porque es que no es hacer unas sí y otras no. En esta sí, en aquella no me gusta. No, es que prefiero hacerlo así porque, sí, tenemos que trazar bien las escrituras. O sea que la naturaleza distintiva no nos la da eso. La naturaleza distintiva nos la va a dar cuando nosotros entendamos que somos iglesia. Nosotros ya no vamos para la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y hermanas, mire, yo lo digo, yo lo enseño, pero a mí también se me chispotea. ¿Para dónde vas? Para la iglesia. ¿Cómo ir para la iglesia? Vos no sos la iglesia. Después como que caigo en cuenta como, ay, bueno, pero ¿cómo le explico a este también me encuentro aquí con un vecino los domingos a las 6 de la mañana cuando voy para Girardot? Ay, ¿para dónde va tan temprano? Para la iglesia. Ay, no, ¿verdad? Pero ¿cómo le explico que yo soy la iglesia? No, ahorita no hay tiempo. Me deja el metro y ya me complico para llegar a la conexión, para hacer la conexión, para hacer todo, ¿cierto? Entonces, pero nosotros necesitamos eso. Miren, ¿saben cuál fue el problema con ese antiguo pacto? Que ellos lo dejaron escrito en piedras. Por eso Pablo dice que si ese pacto fue con gloria, que nos imaginemos cómo es en el nuevo. Bueno, aquí está el texto que leyó el hermano Daniel. El nuevo pacto es un pacto con mejores promesas. El nuevo pacto es mucho mejor que el anterior. El autor del libro de Hebreos cita la profecía de Jeremías y nos dice: daré mi ley en sus mentes y en sus corazones, y no me acordaré más de sus pecados. Entonces, ¿por qué el nuevo pacto? ¿Por qué el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto? Porque en el nuevo pacto tenemos un perdón completo. En el antiguo pacto, la gente necesitaba estar. Falla esto de la ley. Bueno, ¿qué dice la ley? Debo ir a sacrificar, presentarme con unas tórtolas delante del sacerdote para que lo sacrifique. Fallé en esto. Bueno, esto era un poquitico más grande, entonces tengo que llevar un corderito, un ternerito, y así sucesivamente. Cada vez que ocurriera. Pero el nuevo pacto está hecho sobre mejores promesas. ¿Y cuáles son las promesas? Perdonaré sus pecados y nunca más me acordaré de ellos. Entonces, hoy, ¿qué vamos a aprender hoy? De todo lo que he dicho. ¿Con qué quiero que nos quedemos? Pero que nos quedemos para que lo tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, y lo pongamos por obra. Yo soy parte del nuevo pacto porque soy un pecador perdonado. Yo hago parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Yo soy iglesia porque soy un pecador perdonado. ¿No sabes qué vamos a hacer con esto? Mire, yo no sé usted, cada uno de ustedes se conoce y sabe cómo aprende. Si repitiendo, si escribiendo. Mi mamá tenía una forma de enseñarme ortografía. Fue dolorosa, fue tediosa. La letra con sangre entra, era. Poco efectiva. Porque mi mamá me hacía dictados y después me ponía a escribir chorrocientas mil veces las palabras que colocaba con mala ortografía. Aparte era como terco, yo como lento, porque empezaba a escribirlas bien y después las terminaba escribiendo como las había escrito mal al principio. Sí. Eso se llama rebelde. No, se llama, yo no sé. Pero entonces no sé cómo aprenden ustedes. Yo no sé cómo aprenden ustedes. Si escribiendo, si repitiendo, si viendo algo. Ya te voy a dar la palabra, hermana Angie. Pero lo que quiero que hagamos es
que aprendamos que ser iglesia es vivir en el perdón de Dios. Vea, donde hiciéramos un ejercicio aquí de hermano fulanito, hermana fulanita, ¿de qué pecados, hágame una lista de los pecados que le ha perdonado Dios? Sacamos una lista que, ahí sí como dijo el apóstol Juan, dijo que si hubieran escrito todos los milagros que hizo Jesús, no cabrían los libros en el mundo. Entonces, donde nosotros empecemos a enumerar todos los pecados. Pero hay una cosa. Si Dios no se acuerda de esos pecados, ¿usted por qué sí? ¿Usted qué hace acordándose de eso? Y usted no ve, hermanos, ¿ustedes no han notado que eso es lo que el enemigo pone en nuestros corazones? ¿Cuándo nos sentimos nosotros? Cuando nosotros estamos bajoneados espiritualmente, ¿acaso no empezamos como a hacer ese inventario? No, es que yo tanto tiempo en la iglesia y todavía estoy haciendo lo mismo que hacía cuando no era en la iglesia. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Por qué si Dios te lo perdonó? ¿Por qué te lo seguís recordando? ¿Por qué permitís que un hermano venga y te recuerde lo que Dios ya te perdonó? ¿Ustedes no creen, hermanos, que si nosotros empezamos a cambiar esa forma de pensar, tal vez, la vida cristiana para nosotros no fuera tan pesada? Porque es que a veces yo me rasco la cabeza porque en la práctica me confundo. El Señor Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Porque ligera es mi carga y fácil mi yugo. ¿Dijo eso el Señor Jesús? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Lo creen? Sí. ¿Lo aplican? Sometimes. Sometimes. Pero me encanta, porque yo dije, ¿dijo eso el Señor Jesús? Y la hermana Alba dijo con una seguridad, sí. ¿Lo creen? Y Daniel dijo, sí. ¿Lo aplican? Sometimes. No, ves, es cierto, y por eso nos atribulamos, o sea, es la realidad. ¿Sí? Sí. Miren, hermanos. ¿Ustedes saben quién es Atlas? El que soporta el mundo. Ok, Atlas es el dios griego, tipo, dicen que fuerte, pero el asunto es que los dibujos que se ven de Atlas es un tipo flaquito ahí, pero ¿qué lleva Atlas? Lleva nada más que el mundo encima. No es que todos los Atlas, los libros, nosotros, esta generación, todos estuvimos, que nos tocó estudiar geografía con los Atlas, ¿no? Esos libros donde están todos los mapas. ¿Sí? Y Atlas era el tipo ese que estaba ahí cargando el mundo. Eso es el cristianismo para nosotros. Estamos cual Atlas cargando el mundo. Ya no avanzamos, ya no aguantamos más. Pero ¿por qué si la promesa era otra diferente? En vez de que nos carguen, cargamos. Si la promesa del Señor fue, venga, descansen en mí. ¿Cómo descansamos? Descansamos en el perdón de Dios. Hermana Angie, usted me había levantado la mano. Si no le oí la palabra, ya va a seguir predicando, entonces déjole la palabra a la hermana Angie. Sí, hermano, nomás quería estar correcta en una anotación que hice. Regresando un poquito. Sí. En el nuevo pacto tenemos el perdón completo. En el antiguo pacto puede ser que eran perdonados a tiempo según los sacrificios que hacían. Parcialmente, sí. Ok. Parcialmente. O sea, se perdonaban los pecados que ellos confesaban allí y que el pecado que estaban confesando en ese momento. El que estaban y se hacía el sacrificio. estaban haciendo sacrificio. Okay. Que a partir de allí hacían otro o se acordaban de algo que habían hecho y que no lo habían, entonces tenían que volver a hacer otro sacrificio. Ok, perfecto. Mira que era tan delicado. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje de Jesús que yo recuerdo que antiguamente se usaba mucho en la ofrenda?
ese pasaje que decía, pero que no tiene nada que ver con la ofrenda, porque decía que si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ve y ponte primero de acuerdo con tu hermano antes de presentar la ofrenda. Bueno, a ¿Por qué ese no? punto. ¿Por qué no tiene Ahí que ver con viene- la ofrenda? ¿Cómo? ¿Por qué no tiene que ver con la ofrenda? Porque tiene que ver es con lo importante es la relación entre los hermanos, Sí. Ajá. la relación con los demás. Entonces no es el texto para utilizar el domingo al momento de la ofrenda. Pues No, porque lo imagínense. usas de excusa. Claro, pues, imagínate, tenemos un montón de cristianos tacaños que no ofrendan, ahí les da por acordarse. Ahora ya entiendo, ahora entiendo por qué. Hágame el bendito favor, hágame el bendito favor. Un montón Se de ponía- cristianos que no ofrendan. ¿Se ponían a pelear el sábado para no ofrendar el domingo? Sí. Ay, hermano, yo iba a ofrendar. Pero una cosa, lo que pasa es, deja la ofrenda allí. O sea, la ofrenda tenías que dejarla allí de todos modos, así tenías que traer la ofrenda. Lo No, que no, es, es pero que, el deja la ofrenda allí era no ofrendes y ve, colócate con él. Aquí vamos a la parte espiritual de la ley, esa parte que no hemos comprendido. Lo que el Señor está diciendo es, mijo, ¿a usted qué le sirve traer la ofrenda si no eso, si tiene rencor en su corazón para con el hermano? ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos vivir en el perdón de Dios. Aprendamos a vivir en el perdón de Dios. Entonces, en el sistema de sacrificios, ¿había perdón de pecados? Sí, pero no había un perdón de pecados completos. Usted y yo gozamos de un perdón de pecados completos. Solamente que las tinieblas, el enemigo, no quieren que nosotros nos convenzcamos de esto. Entonces nosotros le permitimos al enemigo que use la loca de la casa. ¿Cuál es la loca de la casa? la mente. Nuestra mente, nuestra cabeza. No, eso cuando a la loca de la casa le da por... Cuando dejamos la loca de la casa suelta, ¿ustedes no creen que por eso el Señor nos insta tanto a ojo con lo que piensan? Ojo con lo que están pensando. Piensen en lo puro, en lo honesto, en lo amable, en lo de nombre, en lo que tiene virtud, en lo que es digno de alabar. Filtrar los pensamientos. Hay que filtrarlos, muy bien. Entonces, nosotros permitimos que la loca de la casa nos vuelva históricos. Por eso es que yo digo, los cristianos modernos no somos histéricos, somos históricos. Porque nos fascina darnos látigo con el pasado. Nos fascina señalar el pecado del hermano del pasado. Hermano, es que usted acuérdese que usted dijo tal cosa, usted hizo tal cosa. Es que, hermano, usted me dijo. En serio, yo le dije, ni me acuerdo. Ah, pero mire esa actitud suya que no se acuerda. ¿Por qué me tengo que estar acordando, hombre? ¿Por qué me tengo que estar acordando? Hágame el bendito favor, ¿yo por qué me tengo que estar acordando? Ojo, eso es lo que no nos deja avanzar. Eso es lo que no nos ha dejado ponerle vida a la palabra de Dios. Una pregunta, hermano, pero ¿por qué la memoria en ese caso trabaja nada más con lo negativo? Porque si toda persona tiene muchas cosas positivas, y nada más recordar lo negativo de la persona. Porque nosotros somos así, hermana. Porque el ser humano es ingrato. La diátesis. Nosotros somos ingratos. Bueno, Entonces, somos autodestructivos. total. Y eso, a ver. Yo le hago una pregunta, le voy a contestar retóricamente, hermana Alba. Ya le voy a contestar con otra pregunta. Ya usted me está preguntando, bueno, pero ¿por qué nuestra mente funciona así? Recordar los negativos y tenemos las cosas positivas. ¿Cuántas veces al día usted da gracias y recuerda las bendiciones de Dios? Ahora lo estoy haciendo más, pero sí, anteriormente
Era como que sí, también me enfrascaba un poco en lo que estaba sucediendo mal, si iban mal las cosas. Pero Ok, ahora trato de ser ahora que está agradecido. tratando, y ahora que está tratando, ¿no se ha dado cuenta que de pronto tiene menos recuerdos negativos de su vida? Sí, gracias al Señor. Ven que eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Enfóquense en pensar en lo positivo, en lo bueno. Den gracias a Dios. Cuando Y, nosotros... y Sí, hermano. perdón, hermano, también para las demás personas, hoy trato porque, vaya, en cada congregación siempre va a haber una persona que es más problemática. Incluso a esa persona trato de verle lo positivo, porque desde una conferencia que alguien dijo, aún los asesinos en serie tienen muchas cosas positivas, entonces yo ahora estoy tratando de quebrar el espejo. Yo hice un poema de eso, quebrar el espejo, y es ver más allá. Y Qué entonces bueno. a la persona esta que siempre en las iglesias, porque siempre hay en las congregaciones alguien que sí que la hace de cuadros, empiezo a verle y le, y le digo lo Ay, bueno, o hermana, sea, pero tampoco me es tan duro. he ido con esa persona y le digo, mira, yo he visto esto y esto en ti y quiero hacértelo ver porque muchas veces hacemos nada más lo negativo. Entonces, Claro. yo creo que ahí está la base para poder armonizar Es con los que, hermanos. exactamente. Pero mire, para yo poder armonizar, me gustó esa palabra, para yo poder armonizar con los demás, primero, indispensablemente, tengo que armonizar conmigo. Amén. Hay un texto que a mí me fascina, pues que lo cité, lo tararía varias veces, pero ya lo voy a leer. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 6. Dice, por nada estén afanosos, si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, piensen en esto. Entonces, mire, clave. ¿Qué tal si en lugar de estarnos dando palo, madera, látigo, juguete, como lo llamen, rejo, como lo llamen en su país, por lo que estamos haciendo mal, empezamos por darle gracias a Dios por perdonarnos? Amén. Porque el Espíritu Santo nos está diciendo, venga, relájese, cójanla suave, con suave en su pitillo, con el tema de estar afanados por las cosas. Pero el versículo 7 me encanta. Dice, en el 6 dice, no se afanen, eso que les está causando eso, esa situación en particular, llévelan a Dios en oración. Pero él da la clave, con acción de gracias. Nosotros somos muy pedirigüeños. Nos fascina pedir. Give me, give me, give me. Señor, dame, 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 ¿cierto? Pero pocas veces frenamos y decimos gracias. Hagan la dinámica de la gratitud. Pero aquí también se entiende que tienes que hacer la misma acción de gracia de lo que estás pidiendo que todavía no recibes porque sabes que los vas a recibir. Pero hagan hagan gracias la por dinámica, adelantado también. hagan la dinámica de la gratitud. ¿Saben cuál es la dinámica de la gratitud? No, coméntanos. Si se las enseño, la práctica, la hacen mañana y me cuentan qué tal es su día. Ok,
Dale. Bueno, listo. Ahí la vamos a anotar ya de una vez. Es súper fácil. Es súper fácil. Mañana, si es la voluntad de Dios que usted abra los ojos, cuando usted abra los ojos, empiece a darle gracias a Dios por todo lo que usted tiene, por todo. Usted tiene 10 dedos en las manos, dele gracias a Dios porque hay gente que le falta uno, le faltan dos o le faltan todos. Usted tiene 2 brazos, dele gracias a Dios por esos 2 brazos, hay gente que no los tiene. Tiene 2 piernas, tiene 2 ojos, tiene una boca, tiene 2 oídos, ¿sí? Sí, ya entiendo por qué en ese momento no vamos a pensar en nada malo porque no vamos a tener tiempo. Pero empiézalo a hacer, Daniel, empiézalo a hacer. Ahora, dale gracias a Dios por lo que tienes, porque al fin y al cabo todo lo que tenemos es ganancia. Despertaste y tienes un techo sobre tu cabeza que si llovió en la noche no permitió que te mojaras. Da gracias por eso. Da gracias porque estás durmiendo en una cama y no en el piso. Si te toca dormir en el piso, pues da gracias porque estás durmiendo en ese piso y no en el monte, no sé. Da gracias por lo que tengas, no por lo que quisieras tener o por lo que crees que te hace falta. De gracias por lo que tiene. De gracias porque tiene un inodoro para ir a hacer sus necesidades. Tiene una ducha para poder asearse. Tiene un cepillo de dientes. Tiene una pasta dental. Ay, hermano. Empiecen a dar gracias por todo. Hagan esa dinámica. Hágala. Hágala mañana. Y por la noche, cuando antes o después de que terminemos la clase, me cuentan cómo les fue en el día. Me cuentan qué tal fue el día. Hágalo. Y empecemos a dar gracioso. Gracias. Pero sobre todo, recuerden darle gracias a Dios porque les perdonó los pecados. Recuerden darle gracias a Dios porque envía su Espíritu Santo. Envió su Espíritu Santo a morar en usted. Y lo hizo iglesia. Me disculpan por los 6 minutos que me pasé. La próxima semana vamos a continuar. Que Dios me los bendiga a todos. Gracias por su atención. Gracias por su participación. Y mañana me cuentan cómo les va con la dinámica de la gracia. Y cuando tengan esos lapsos, o sea, no es solamente hacerlo en el momento que se levanta. Cuando tengan esos lapsos durante su día. No sé, unos ratos tienen esos lapsos como que se acaba como en blanco. O está muy ocupado o algo. Y, bueno, siga dando gracias, siga dando gracias, siga dando gracias. Entre más nosotros practiquemos la gratitud, nos vamos a dar cuenta de que hay más cosas por agradecer. Por ende, menos cosas negativas para recordar. ¿Sí? Termino con este ejemplo. Yo podría quejarme porque mi papá murió de cáncer. O dar gracias porque mi mamá se curó de cáncer. La decisión va a ser mía. ¿O no? Yo puedo quejarme porque la gente no quiere escuchar la palabra de Dios. O dar gracias porque hay una cantidad de gente sedienta que necesita oír la palabra de Dios. Yo lo escojo. Ya cada uno escoge. ¿Listo? Vamos a orar. Acompáñenme a orar para terminar. Señor Dios, Padre Todopoderoso y Eterno, gracias te damos por este día, gracias por tu amor, gracias por el perdón que nos has dado, Señor. Gracias por hacernos pecadores perdonados y por convertirnos en tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque nos revelas tu palabra y a través de ella tú nos hablas y nos muestras el camino que nosotros debemos seguir.
Gracias, Padre, porque en ella encontramos esa bitácora, esa hoja de ruta, Señor, que tú trazaste para que nosotros podamos crecer en tu conocimiento, en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y así podamos ser ese pueblo fiel y victorioso que tú estás reclamando. Gracias, Padre, por perdonar todos nuestros pecados. Gracias, Padre, por decidir no acordarte más de ellos. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos y hermanas acá conectados. Gracias por el hermano Alejandro, la hermana Angie, la hermana Lidia, la hermana Eros, la hermana Josefina, el hermano Daniel, la hermana Alba, la hermana Elizabeth, la hermana Dina, la hermana Giomer, la hermana Ana, el hermano José Flores, el hermano Edil que se desconectó, el hermano Ramón. Gracias, Padre, por cada uno de los hermanos que hacen parte de esta congregación, por cada uno de los hermanos que hacen parte de nuestras congregaciones presenciales, Señor. Gracias, Padre, por darnos esta familia tan grande, porque nos podemos apoyar. Gracias, Padre, por permitirnos servir dentro de tu reino, Señor. Y gracias porque todos los días nos da la oportunidad de servir de una forma diferente. Gracias, Padre, porque nos permites llevar y extender tu amor a otras personas. Que tu Espíritu, Padre, nos siga guiando en todo momento, en cada decisión, en cada palabra, en cada cosa que queramos hacer, Señor. Que no lo hagamos para nosotros, que lo hagamos para ti. Y que nunca, Señor, dejemos de dar gracias. Señor, tú conoces nuestras angustias, nuestras preocupaciones, y te pedimos perdón por ello, porque deberíamos de estar más tranquilos, descansando en ti. Pero todavía no llegamos a ese nivel, Señor. Por eso te pido que por favor nos perdones y que tomes tú cada necesidad de cada uno de nosotros. Tú las conoces, Señor. Tú las conoces a perfección. Las necesidades espirituales, las necesidades emocionales, las necesidades económicas, todo por lo que estemos pasando, Señor, que se nos esté convirtiendo en una carga, en un peso, y que a la larga nos estorba para llegar a la meta que tú tienes para nosotros. Tómala, Señor, quítala de en medio de nosotros, y te agradecemos porque en ti confiamos de que esto va a ser mejor. Tú tienes algo preparado para nosotros. Gracias porque tú tienes planes de vida para nosotros, Señor. Te damos gracias por Jesucristo y es en su nombre que oramos. Amén. Amén. Amén.